El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. Estamos en esta nueva edición de Marketing Activo Live Shows y estamos ahora con nuestros amigos Miguel Aguirre, responsable de comunicación en Fundación Telefónica, y Mercedes Córdoba, gerente general de MC Comunicaciones. Relaciones públicas más allá del Free Press se llama esto. Este es el tema que hemos escogido: una agencia de relaciones públicas y un responsable de relaciones públicas dentro de una corporación, dentro de una compañía, y especial porque también es un tema bastante interesante que lo vamos a abordar más adelante, sobre lo que es manejar una fundación, ¿no?, de una compañía importante como internacional, multinacional, como es Telefónica. Así que bienvenidos todos a Marketing Activo en esta edición, que esperamos la disfruten y que vamos a empezar, así como quien no dice nada, pues, y el tema lo decía todo, más allá del Free Press. ¿Por qué más allá del Free Press? Porque mucha gente aquí en Ecuador piensa que relaciones públicas es hacerte una ruedita de prensa, hacer una gira de medios y conseguirte hacer el Free Press. Y creen que eso es todo. Ustedes son expertos en esto, tienes años trabajando en el tema adentro de Fundación Telefónica. Miguel, vamos a empezar por ti. ¿Cuánto tiempo estás en Fundación Telefónica? ¿Y cuál es, tú ves que en Ecuador pasa con esta situación, que las cosas solamente piensan que es muy así de hacer una ruedita de medios? En primer lugar, creo que las relaciones públicas, desde su nombre, ya tienen que ver con una serie de públicos que tienen que ver la institución, la organización, que se relaciona directamente con una serie de públicos, ¿no? Y mi experiencia en Fundación Telefónica, ya llevo 8 años trabajando ahí. Es una fundación internacional que tiene presencia en 14 países y por sus proyectos en 32 países de todo el mundo. Hemos conseguido establecer que el responsable de comunicación realmente se enfrente a una serie de públicos, inclusive hasta el público final beneficiario de nuestros proyectos. Es decir, llegar, por ejemplo, a los niños, a las familias, a los padres y madres de familia con quienes trabajamos nuestros proyectos de educación y cultura digital, por poner un ejemplo. Y realmente lo que hemos conseguido es identificar que la gestión del responsable de comunicación va más allá de entregar entregar un boletín de prensa, un medio de comunicación, de atender una entrevista o de gestionar una rueda de prensa, sino que realmente va a generar unos mensajes, a generar unas estrategias, unos productos de comunicación que lleguen a todos los públicos involucrados: gobierno, empresas, instituciones aliadas, medios de comunicación, obviamente. ¿Cómo ves esta situación, Mercedes, desde un punto de vista de agencia ahora? En tu caso, tú tuviste una experiencia, trabajaste en agencias de relaciones públicas grandes, importantes, saliste, hiciste tu empresa propia, arrancaste, eres emprendedora y arrancaste con tu negocio. Pero tienes un equipo ya importante, tienes tus súper buenos clientes también. Entonces, ¿cómo ves esta situación que ves muchas colegas tuyas, sí, que hacen Free Press? Exactamente, el tema de relaciones públicas antes se centraba en una persona que manejaba una empresa, es decir, una relacionista. Ahora el servicio tiene que ser mucho más complementario, mucho más integral, mucho más creativo, mucho más estratégico. ¿Por qué? Porque ya no puedes dirigirte a un solo público objetivo. Tienes distintos stakeholders y creo que la responsabilidad de las empresas muchas de las veces está con nosotros. Yo no tan solo salí de una agencia de relaciones públicas, yo estuve 15 años en medios de comunicación que me permitieron entender justamente cómo se manejaban los contenidos al interno y cómo tú puedes aportar positivamente a un periodista en la generación de esos contenidos. Claro, tú hiciste televisión. Exactamente, yo estuve 15 años en televisión en distintos canales y si bien efectivamente en un momento determinado vas a tener que recurrir a quienes en su momento fueron tus compañeros y hoy son tus amigos, si tú no haces atractiva a esa noticia, evidentemente no te la van a sacar. Entonces tenemos que tener súper en claro cuándo
quieres que salga por salir una nota, a cuando tú le des valor agregado a esa información, que permitas que a través de esa información el medio pueda quedar bien con sus públicos objetivos. La responsabilidad, hace un momento hablaba de las agencias de relaciones públicas, y es inmensamente grande porque tú eres quien orientas y asesoras a las empresas. Entonces esta tiene que conjugar el 360, no tan solo la empresa tiene que hablar por hablar, tiene que saber por qué habla y cuándo habla, hacia qué públicos habla, y ahí nace justamente el relacionamiento con los distintos stakeholders. ¿Por qué? Porque yo no tan solo quiero que a mi empresa le vean por lo que es, sino por los atributos que vende con sus comunidades, con sus vecinos, con su gente, con sus amigos, con sus consumidores y con su público interno. Como digo, es una estrategia 360, la cual recae en la agencia de relaciones públicas, y dando gracias a Dios nosotros podemos decir que trabajamos varios años con clientes, con quienes hemos ido construyendo una relación a largo plazo, porque nosotros ya no somos una agencia, sino somos un stakeholder que va a entenderte, va a trabajar por los mismos objetivos y va a ponerse la camiseta para que esa empresa concluya en el punto final. Y quizá ese punto final puede ser el inicio de una segunda fase. Pero hacia los emprendedores, ¿qué hacemos con los emprendedores? ¿Cómo dirías tú que trabajen a su adentro la comunicación? Tú que estás dentro de la empresa, y luego por favor con la Merce para que nos pueda contar también del otro lado, porque los presupuestos no son amplios, así como decir que me va a contratar una agencia, cuánto me cuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros realmente quisiéramos cientos para llegar a mucha más gente, para llegar a más personas, con campañas, con actividades de comunicación, pero sí considero que muchas veces, y ya de cara a lo que me preguntabas de los emprendedores, creo que tiene que ver mucho una idea muy sencilla, realizarla de forma creativa con una eficiencia de presupuesto. Es decir, para mí, realmente uno de los temores que se tiene cuando uno emprende un proyecto, una empresa, un emprendimiento, es que no tienes gran cantidad de dinero para comunicación. Entonces yo creo que eso sí es un mito, yo creo que eso realmente no es así. Hemos escuchado muchas veces el famoso elevator pitch, 5 segundos, a veces máximo 2 minutos que tienes para contarle y venderle la idea en 2, hasta que subas en el ascensor y proponerle eso a un gran inversor, por ejemplo. Eso, por ejemplo, me parece una herramienta interesante de comunicación que vale la pena tomar en cuenta. Pasándonos ya a una parte teórica de la comunicación, si se quiere, es lo que se pretende en comunicación. Es decir, que tu mensaje pueda ser comprendido, entendido y que exista una retroalimentación. Entonces, eso yo creo que es un punto importante en los emprendedores. Partir que el tema presupuestario, si bien puede ser el gran monstruo que uno puede tener frente a la comunicación, pero no hay que tener el temor realmente, hay que ser más bien creativos, muy estrategas y identificar realmente el momento clave para poder trasladar ese mensaje. ¿Pero qué les dirías tú desde el punto de vista agencia para estos temas de prepararse? Por supuesto, la comunicación es difícil entenderla y la comunicación es difícil practicarla, más aún en quien no considera parte importante dentro de su empresa para poder transmitir la filosofía de la compañía, la filosofía de sus productos o las características de cada uno de ellos. Aún aquí en el país existen muchos mitos en el tema de comunicación. Entonces, claro, cuando tú ofreces relaciones públicas, no es difícil escuchar que te digan, ¿y qué es eso? ¿Es publicidad? Todavía. Relaciones públicas, ¿pero qué mismo dice que se dedica a usted? Sí. Y claro, o sea, las relaciones públicas es el relacionamiento, como su palabra lo dice, con tus públicos de interés. El emprendimiento de por sí también ya es difícil, pero una de las piezas claves que nadie puede saltar es el tema de la comunicación. Es cuando tú te sientas a hacer un presupuesto y determinas el área financiera, el área logística, el área administrativa, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, pero también debe existir el tema de la comunicación.
Ahora, ¿quién hace la comunicación? Claro, no, pero es que es fácil, es solo cuestión de coger, llamar y al medio y te saca. No, siempre hay una estrategia detrás absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque tienes que saber hacia dónde vas, cuáles son los mensajes que los voceros tienen que tener en claro para comunicar, cuándo es el momento preciso para poder comunicar, informar o generar estos lazos de amistad, e incluso cuando es necesario callar, ¿no? Y este un poco desconocimiento, si por así decirlo, de parte de algunos emprendedores hemos visto, y ahí les recomiendo pues a quienes quieran buscar cifras de lo que son los emprendimientos o el nivel de emprendimiento que existe en Ecuador. El Observatorio de la PYME de la Universidad de la Simón Bolívar pues tiene grandes estudios con eso, y vemos que muchos emprendimientos aparecen, pero asimismo con la misma velocidad desaparecen. Y una de las cosas que decíamos, la preparación para trasladar estos mensajes, y que vemos ahí cómo incluso la estrategia puede ser hasta callar, ¿no? Creo que uno de estos ejemplos, no sé si podemos hablar de un ejemplo que pasó recientemente con un autoservicio, se llenó de ratas, estuvo por las redes sociales y tal, pero la empresa prácticamente no dijo nada, ¿no? Fue una estrategia de no decir nada, así para ir a un caso práctico reciente en Ecuador, o simplemente no tienen estrategia. Porque eso también puede llegarse a pensar, ¿no? Que al no decir nada es porque no tienen estrategia. ¿Cómo uno desde el lado de relacionadores públicos o encargados de comunicación lo manejarían? Es que evidentemente se notó un desconocimiento de cómo reaccionar frente a esta situación. De hecho, no es que fue un día, se dejó avanzar una crisis en la que se convirtió en un incendio a nivel nacional. Hay momentos en que es prudente callar, pero no puedes callar ante una realidad que es completamente visible. Y ahora con toda la tecnología, ¿no? Bueno, a mí personalmente me llegó por WhatsApp incluso. Yo ni siquiera había visto en Facebook, pero luego me encontré que también estaba en Facebook, en Twitter y en todo lado. Es que las crisis justamente ahora se trasladan a las redes sociales. Y yo hablaba justamente con un periodista y le decía, ya los medios tradicionales no son los que ponen el tema, son las redes sociales quienes te colocan el tema para un diálogo, para una discusión y para un análisis a nivel nacional. Muchas de las veces, por tener noticieros en la mañana, tarde y noche, resulta que eso ya fue noticia en la madrugada. Entonces, los medios tradicionales ahora tienen que acogerse a qué es lo que está generando tendencia en las redes sociales. Y es por eso que tu comunicación, tu estrategia de reputación ya no está anclada tan solo a los medios ATL, sino también a los medios digitales y a los distintos públicos, obviamente a los que te estás dirigiendo. Cuando ocurren estas situaciones de crisis en comunicación, una de las cosas más evidentes es que no existe una persona que conozca, que sepa cómo manejar estas crisis, y que por eso se deja pasar tanto tiempo. Es decir, para mí uno de los valores que tenemos quienes trabajamos en comunicación, si bien trabajamos con un intangible, trabajamos con algo que es muy difícil de cuantificar, de percibirlo, no somos el que genera un producto y que el producto está aquí adelante nuestro, sino realmente ese intangible, esa estrategia que vayamos creando para que podamos atender adecuadamente una crisis, a veces es muy difícil de medirla, ¿no? Pero claramente sí se requiere una formación y una especialización para poder atender en el momento adecuado. Ahora, cuando hablamos de esta parte de relaciones públicas y vemos estos influenciadores incluso, ¿no es cierto? Que es un tema también bastante profundo, y analizamos con unos compañeros del área de marketing, obviamente, con donde está la pauta, donde está el tema de decir a quién le pongo más plata, y hablábamos con unos analistas, colegas, decían, bueno, este tema también de los influencers, ¿realmente me genera dinero? O sea, esa es otra de las dudas que existe, porque de hecho, hay estudios que hay muchas dudas al respecto, ¿no? O sea, sí te pongo, pero una vez que la gente, la audiencia, se da cuenta que tú estás pagado para hablar bien de mí,
entonces se desvirtúa. ¿Ustedes desde el área de comunicación qué dirían con eso? Aquí tiene que entrar en juego un trabajo no tan solo para comercializar un producto, sino saber que soy un buen tributario, soy un buen vecino, soy un buen amigo, soy un buen compañero y que al igual que yo como compañía crezco, permito que la sociedad en conjunto crezca conmigo. Entonces, en términos de reputación, toda empresa debería focalizar su atención e interés permanentemente. O sea, no es que llegó la crisis y actuó. Esto debe ser un trabajo de minuto a minuto. Y por eso yo les decía esto de los influencers, que la gente en marketing tiene sus dudas. O sea, la gente en marketing sí tiene sus dudas de cuánto me pesa realmente tener a un influencer pagado, obviamente, tal chico que está haciendo el youtuber famoso, me está haciendo ahora las menciones, o lo que sea, sí. ¿no es cierto? O sea, ¿cómo ves esto? Yo creo que realmente ahí hay puede ser una tergiversación de la estrategia con el influencer, ¿no? Yo sigo algo que me interesa, zapatos, proyectos sociales, proyectos educativos, cosméticos, lo que sea. Pero al fin y al cabo, ¿qué pasa? Que si esa persona está probando el producto, ha participado en tal o cual proyecto de voluntariado, en fin, y cuenta desde su experiencia, y yo le tengo confianza, naturalmente va a influir en lo que yo pienso. Entonces yo creo que eso es lo más valioso que ocurre en comunicación con los influenciadores. ¿Y qué pasa? Cuando ocurre este pago, digamos, o sea, yo veo que a veces esos... Porque yo he visto muchos casos. Exactamente. Se ha popularizado de alguna forma, es como que esa es la mejor manera, y yo sí creo que eso debemos retomar y decir, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque si uno genera un pago realmente, está comprometiendo a este influenciador a hacer algo que quizás a esta misma persona no le interesa, ¿no? Y también puede haber el otro tipo de influenciadores que se crearon solo con ese propósito, como que ese fuera la creación de su negocio digital, ¿no? Para mí no es nada creíble una persona que hoy día me dijo que un producto era mejor, pero al siguiente día me dijo, ah, no, perdón, ahora es este. Entonces, ¿de qué reputación estamos hablando? Porque al igual que la publicidad, nosotros trabajamos de la mano, es una línea muy divertida, muy encantadora, es parte de, pero evidentemente la comunidad o el público final se da cuenta cuando una empresa te quiere decir, esta es la mejor. A que un vocero externo lo diga porque lo probó, porque lo sintió, porque tuvo un mes probando el producto y porque evidentemente ha logrado ver cambios cuantitativos, cualitativos y absolutamente todo lo relacionado al beneficio del producto como tal. Y ahí yo te quisiera preguntar un poco, Mercedes, y también a ti, Miguel, ¿cómo trabajan esta parte del área de relaciones públicas, especialmente si vemos desde la parte social? Porque también se cruza mucho con el tema de pagos, que se lo hacen mucho a través de agencias. Entonces, ¿cómo están trabajando esto aquí en Ecuador, básicamente? Porque, bueno, estas son las prácticas que estamos viendo que son susceptibles y, como decíamos antes, se cree que todo es un freeway. Bueno, yo creo que en Ecuador realmente está ocurriendo una transformación de las agencias de comunicación. Uno, ¿qué vio? O sea, de repente la evolución, que empezamos por un tema de free press, luego pasamos por un tema, también se requiere en ciertos momentos un tema de publicidad, luego ahora también un tema de comunicación digital, que necesita un community manager, que necesita un content manager, en fin, toda una serie de especialistas de comunicación en los distintos canales, que es a donde tenemos que llegar. De repente se volvió una dispersión y no encontramos como una agencia que pueda dar todos esos servicios integrales, ¿no? Pero, ¿cuáles son los retos que ven ustedes dentro de relaciones públicas para que justamente vayamos más allá de decir somos free press? Bueno, yo creo que el principal reto viene marcado por la transformación digital, es decir, creo que hay que tomar en cuenta que uno de los principales retos que tenemos los comunicadores en las relaciones públicas es considerar, uno, que el medio de comunicación dejó de ser el medio impreso, la televisión, el noticiero y la radio que se transmite. Es decir, hay nuevos formatos de medios de comunicación
comunicación, como lo que estamos experimentando el día de hoy, justamente. El periodista ahora es el medio de comunicación, es decir, el periodista con nombre y apellidos es el medio, y eso sí demanda justamente tener una visión panorámica mucho más amplia, mucho más estratégica para saber a qué medio entendido, periodista, canal y demás puedo atender, ¿no? Los formatos, las formas también de atender muchos noticieros ahora realizan transmisiones en vivo a través de redes sociales, Facebook, Twitter y demás, lo cual es fantástico. ¿Y qué significa eso? El otro reto que quiero mencionar es que ahora es aún más masivo. Y soy más masivo porque creo que una de las cosas que ocurre en los noticieros, por ejemplo, es que tienen gran audiencia. Pero la audiencia, y ahí vuelvo al tema de millennials, es que los millennials no ven los noticieros. Los millennials ven lo que ocurre en redes sociales. Entonces estoy llegando a un público que, si bien es el público tradicional, también estoy llegando a un público nuevo, y ahí es donde se vuelve masivo, ¿no? Entonces y un tercer reto, yo creo que sí es importante en las relaciones públicas comprender y diferenciar esto, términos entre marketing, publicidad, relaciones públicas. Yo sí creo que esto va a ser la eterna indefinición, porque nos ocurre, y ahora aún más, porque también se mezcla el marketing digital, también se mezclan las relaciones públicas digitales. Pues yo sí creo que vale la pena siempre estar como alerta hasta cuáles son mis límites en relaciones públicas, lo que hablamos de los influenciadores, por ejemplo, y cuáles son los límites que debe manejar el área justamente de marketing, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, ¿no? Porque cuando vos preguntas a alguien y los que nos van a ver, nos ven, dicen la clásica, ¿no? El presupuesto de marketing, ¿cuánto es? X, Y, Z. Y cuando dices, bueno, ¿y qué tienes dentro de tu presupuesto? Todo es comunicación. O sea, y la verdad es que no puede ser así. O sea, ese es presupuesto de comunicación. Eso es otra cosa. Cuando hablamos de presupuesto de marketing, incluso nos metemos al tema de operaciones. Y si, por ejemplo, para abrir un nuevo local, para montar todo el tema de retail, por ejemplo. O sea, todo eso está relacionado, y ahí es cuando yo creo que se cruzan muchísimo de estos conceptos que todavía se están entendiendo acá en Ecuador. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son los retos para ti? Para las agencias, por ejemplo, ¿cuáles son los retos? Creo que Miguel ha mencionado uno bien claro, es decir, estructurarse sabiendo que, ¿no es cierto?, se necesita esto, se necesita lo otro, lo dijo hace un momento, pero tú como agencia, ¿cómo ves incluso para los profesionales y las profesionales que están saliendo de las universidades? Tú, como una agencia organizada, estableces objetivos o KPIs internos y externos. En los externos con los clientes tú dices, bueno, en el área de responsabilidad social vamos a hacer tanto, en el área corporativa vamos a hacer tanto, en el área comercial vamos a hacer tanto, y al final el free press que generaste en el año que termina va a ser el medidor para el siguiente año. Pero algo que no es cuantificado para las agencias es la estrategia, es la creatividad, es el tema de la integración de los públicos, es el tema de cómo tienes lista esa compañía con los mensajes y voceros correctos para poder aprovechar las oportunidades que los medios pueden estar generando en la sociedad y poder ahí incluir a tus clientes. Son algunas de las actividades que van a definir, y ahí va a prevalecer una súper importante, que es la parte digital. Las relaciones públicas ya no tan solo están centradas en sentarme con gobierno, sentarme con el público objetivo de la compañía, ni sentarme solo con los medios de comunicación. Quizá van a ser los canales más directos, pero no lo son todo. La compañía hay que entender que es un vecino moderno de una sociedad que crece y debe crecer, no tan solo al ritmo de esa sociedad, sino que tiene que ser el referente de esa sociedad. Muchas empresas aún no lo comprenden, y las agencias tampoco. Entonces, claro, como agencia quizá me preocupe en sacarte la mayor cantidad de notas cuando quizá esté descuidando el tema de reputación. Ese es el plus que tú puedes ofrecer como agencia
en una estrategia integral. El tema de audiencia es un indicador muy importante que nosotros como organizaciones y claramente como agencias también interesa medir, porque una cosa es pensar que con esta entrevista, por ejemplo, nos llega a 100, 200, 300 personas y eso hay que cuantificar, porque es un público importante. Y yo creo que eso sí nos ha traído unas ventajas del ámbito digital, porque uno claramente puede ver cuántas personas vieron el video con toda esta data que generan las redes sociales y las páginas web. Incluso el orgánico y todo, que no se reflejan normalmente en un número de likes, por ejemplo, ¿no? O de vistas, si quieres, sino el orgánico. Ajá. Exactamente, y eso también creo que hay tanta diferencia en esos términos, qué es el orgánico, qué son esto de las vistas, las visualizaciones y demás, que eso es súper importante también y es lo que tanto como clientes como agencias debemos de entender, porque son términos que realmente nos están describiendo a esa audiencia y eso es un indicador muy muy importante y que puede generar valor de cara a una empresa que nos interesa contratar servicios de agencia de relaciones públicas, así como presentarse una agencia ante una organización. Y qué interesante, porque esto me lleva a pensar también en el tema de calidad. Total. Pero no es lo mismo que te vean 1000 personas que la verdad es que no sirven para tu negocio, que te vean 10 que sí sirven. Con esto cerramos www.marketingactivo.com.